Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta tarde con una lectura antes de seguir con el mensaje. Vamos al libro de Nehemías, por favor. Libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4, por favor. Vamos a dar una lectura. Nehemías capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 20. Nehemías 4, del 1 al 20. Voy a la lectura, nada más síganme con su vista ahí desde sus casas. Dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Sanballat y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montes, del polvo y las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: ellos edificarán el muro de piedra, y si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubra de su iniquidad, ni de su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda aquella muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, y con espadas y sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de sus siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban con una mano, los que trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado el venir a estar con los hermanos, Señor, viendo esta transmisión. Te pido que bendigas, Señor, tu palabra, y te pido que bendigas, Padre, el resto del tiempo, Señor, y que sea su Espíritu Santo el que obre en esta tarde. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Leíamos entonces, hermanos, acerca de esta historia muy conocida.
hablando un poco acerca de la edificación de los muros, una historia bastante conocida. Hermanos, qué difícil es edificar cuando lo único que vemos alrededor es destrucción, lo único que vemos es aflicción, lo único que vemos es dificultad. La edificación, hermanos, es algo que todos los días tenemos que tratar en nuestras vidas. Y hablando un poco de esto, estamos a punto, hermanos, de entrar a una transición. Estamos orando con el favor de Dios de entrar a una transición y el cual en este asunto se va a necesitar volver a edificar quizás paredes, volver a edificar, volver a pintar los detalles que cualquier otro edificio necesita para poder funcionar correctamente. Y muchas veces quizás, hermanos, con el cambio de ubicación, con el cambio de área, muchas veces nos lleva a salir a nosotros de lo automático. Muchas veces quizás nos conduce a salirnos de nuestra zona de comodidad. Y cuando estamos en automático, hermanos, siempre nos aferramos a lo predecible, a lo que ya estamos acostumbrados, a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Nos aferramos a la comodidad y nos aferramos a lo seguro. Por naturaleza nosotros queremos tirarle a lo seguro, queremos que todo salga quizás conforme a nuestro control porque vivimos en automático. El automático es algo que ya sabemos qué es lo que va a suceder. Y como cristianos, hermanos, nosotros debemos entender eso, nunca vamos a poder crecer hasta que salgamos de lo automático y empezamos intencionalmente dirigir nuestras vidas en el Espíritu Santo. Vean en su pantalla, no sé si los pongo en su pantalla, pero ahí en sus notas, si no intentas crear el futuro que quieres, deberás soportar el futuro que obtengas. Hermanos, y leíamos entonces la historia de Nehemías, leíamos, era el año 586 antes de Cristo, cuando Babilonia llevó cautivo a Judá. Y conocemos la historia, Babilonia destruye cada rincón de Jerusalén, dejándola asolada. Y tuvieron que pasar, hermanos, alrededor de 140 años. 140 años donde quizás los judíos ya se habían acostumbrado a la manera de vivir en Babilonia. 140 años donde donde en lugar de vivir donde Dios los había puesto de un principio, estaban viviendo en un lugar donde no era su hogar. 140 años donde quizás los judíos estaban viviendo en automático. 140 años, hermanos, donde quizás ya regresar a Jerusalén era algo ya imposible. Hasta que 140 años después, Dios levanta a Nehemías. Era el año 445, entonces Nehemías recibe una de las noticias más tristes, más devastadoras, y lo vemos en la Biblia, que lo llevó al quebrantamiento. Vea lo que dice ahí el versículo, Nehemías capítulo 1, del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Noten, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, la posición de Nehemías no era cualquier posición. Su posición como copero del rey Artajerjes nos revela que quizás él vivía bien, quizás él vivía una vida cómoda, tenía un buen puesto en el gobierno. Y llega la noticia a Nehemías de que su pueblo, su ciudad, estaba completamente destruida. Lo que causa en su corazón hace que nazca una carga por querer hacer algo distinto
a lo que realmente estaba sucediendo. Bueno, Nehemías no se conformó con aceptar la circunstancia. Bueno, si muchas veces llegan circunstancias adversas en nuestra vida y cuánto de nosotros estamos con que pues así pasó y pues ya no hay nada más que hacer. Pues así ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay nada que hacer. Noten lo que se describe a Nehemías. En el mismo versículo, lo que acabamos de leer, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en mal, gran y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermanos, la ciudad de Jerusalén, los pocos que quedaban, no solamente estaban en mal, sí, porque a veces usted y yo podemos pasarla mal, pero la Biblia describe que estaban en grande mal. Estaban en gran mal. El muro derribado. Los muros representaban y era una gran ayuda a los pueblos porque representaba una protección de los enemigos. La ciudad estaba sin protección. Las puertas derribadas, las puertas quemadas. Las puertas, hermanos, siempre representaban que en las puertas se sentaban los líderes de las familias. No había liderazgo. No había quien se levantase para reedificar. No había quien se levantase, quizás no para edificar, pero para hacer algo diferente de lo que ya estaba sucediendo. Lo que vemos el día de hoy, el panorama moral, familias destruidas por el pecado. La moralidad ha sido derribada, hermanos, a tal punto que cualquier ideología es aceptada. Y cada vez más cristianos solo nos conformamos con aceptar la realidad. Hermanos, no sé si usted sabe, pero no es suficiente con que no estemos de acuerdo. Quizás sí, eso es malo, pero ¿qué le lleva a usted en su corazón? Y cuando la noticia, hermanos, llega a Nehemías, vemos que Nehemías, con el corazón cargado, dijo: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué tremendas palabras de Nehemías. Cuando supo lo que estaba pasando, consultó a aquel que sabía el por qué estaba pasando. Hermanos, no cabe duda que vivimos tiempos difíciles. La pandemia, todo lo que está sucediendo, nos ha privado de reunirnos. Pero la pandemia no nos ha privado de amar a Dios. No nos ha privado de obedecer a Dios. Hermanos, la pandemia no nos ha privado de temer a Dios. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que en medio de crisis, quizás fiscal, quizás ha faltado, a lo mejor el trabajo, ha faltado muchas de las cosas materiales, quizás hay una crisis moral, crisis congregacional, si así quiere llamarle. Eso no es excusa para no acudir al Rey soberano. Y vemos a Nehemías consultando a Dios con un corazón cargado, pidiendo, dispuesto a edificar aquello que por causa de la desobediencia de Jerusalén había venido a la destrucción. La mayoría conocemos lo que sucede después. Nehemías se presenta con el rey Artajerjes y esto se muestra en el capítulo 2. Artajerjes, hermanos, Nehemías le muestra la visión que tenía de edificar los muros. Pero notemos algo, hermano. Artajerjes no era alguien que temía a Dios completamente. No era alguien que usted dirá, era una persona temerosa de Dios. No, él era el gobernador, era el rey. Hermanos, Artajerjes fue una tremenda influencia para que Nehemías lograra la edificación de los muros. Tristemente, hermanos, muchos de nosotros nos quejamos de las decisiones que toma nuestro presidente, con publicaciones, quejándose. No lo dicen así, pero se quejan.
como si Dios no pudiera hacer algo. Si tan solo oráramos más por las autoridades de nuestra nación. Digo, porque eso es lo que la Biblia nos dice y es un mandamiento. Las autoridades que Dios nos ha puesto. Y llega el momento en que Nehemías y los judíos tenían que edificar. Pero no sin antes tomar la decisión de edificar. Nehemías ya había puesto su cimiento en su corazón, el cual era Dios. Hermanos, muchos de nosotros edificamos varias cosas en nuestra vida. Cosas por medio de decisiones. Y muchas de estas decisiones que quizás nosotros edificamos, no está Dios presente en ello. Nehemías había encontrado la dirección de Dios para tomar la decisión. Vea lo que dice Nehemías 2, 4 y 5. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Hermanos, Nehemías había consultado a Dios. Hermanos, cada decisión que tomamos en nuestra vida, cada acción será algo que va a edificar o que va a destruir. La Biblia nos dice, vea en sus notas, en 1 Corintios 14, 6. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y en esta tarde quisiera mostrar 3 principios que esta historia nos muestra de la edificación de los muros, los cuales necesitamos entender. Y veamos ahí, hermanos, primero, lo que sucede en una edificación. Vean, una oposición inevitable. Veamos los versículos, vamos a Nehemías capítulo 4 en sus Biblias. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montes del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos a su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de cautiverio. Noten, no cubra su iniquidad ni su pecado, no sea que borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, entonces llegando al capítulo 4, nos situamos al momento de que ya Nehemías había conseguido los recursos para edificar. Dios había dispuesto en el corazón de Nehemías ir y edificar el muro. Esta noche, hermanos, hay algo que Dios le ha puesto en su vida para hacer, para edificar. Y yo no sé, quizás lo que usted va a edificar en su vida, quizás sea su familia, quizás su obediencia, quizás su fidelidad a Dios, quizás su testimonio. Pero debemos recordar, hermanos, si vamos a edificar aquello el cual Dios nos ha mandado a hacer, téngalo por seguro que va a venir oposición. Va a venir oposición. Tan pronto, hermanos, se pusieron a edificar, llegó la oposición a Nehemías y a los judíos. La burla y la crítica por parte de Sanballat pronto llegaron a Nehemías. Hermanos, en nuestros días, edificar los principios morales ha sido objeto de burla. Como ustedes saben, el mes pasado se celebró el orgullo LGTB. Y todas las ideologías celebrando su orgullo. Y algunos de nosotros, no sé si recuerda, publicamos ciertas cosas y verdades bíblicas en defensa de la fe. Y tan pronto se publicó algo referente a lo que la Biblia dice, que condena el pecado de la homosexualidad, empezaron las críticas. Empezaron las burlas, empezaron los sarcasmos. Y así estaba el pueblo judío, empezaban a edificar. Y venían las burlas.
Vean el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, uno de los enemigos de Israel, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si viniera una zorra, si viniera cualquier animal, eso se va a destruir. Y hoy en día, hermanos, el mundo se nos burla por lo que nosotros queremos hacer lo correcto. Vean en su pantalla o en sus notas: cuando haces lo correcto, incomodarás a aquellos que no lo hacen. Versículo 6 nos dice que el muro fue terminado hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y qué bendición, hermanos, es cuando hay ánimo entre cristianos. Qué bendición, hermanos, cuando todos estamos animados y estamos en un solo propósito. Pero, hermanos, al querer nosotros edificar, y cuando hay ánimo para edificar, el deseo, el ánimo, la pasión, solo duran hasta que el desafío llega a nuestras vidas. En nuestras vidas vamos a encontrar diversas oposiciones y muchas veces, hermanos, van a desafiar nuestro deseo de querer edificar. Y son estas oposiciones, hermanos, que quisieron impedir a Nehemías y al pueblo terminar de edificar el muro. Vean primero entonces la oposición del enemigo. Vean el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, cuando Sanballat, aquel que se había burlado de Nehemías acerca de querer edificar el muro, se da cuenta y no solo se llena de ira, no solo se enoja, él empieza a conspirar. Pero no solamente él se empieza a encender de ira, sino también las naciones enemigas de Israel. No solo la molestia, la ira y el enojo que se produjo en los enemigos se expresó, sino también conspiraron, planearon un ataque hacia aquellos que estaban reparando los muros. Hermanos, en la vida cristiana, nosotros edificamos aquello que el enemigo quiere ver destruido. Vean ahí el versículo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, debemos entender algo. El enemigo, Satanás, no quiere solamente herirnos. Él quiere destruirnos. Quiere destruir aquello en lo cual usted y yo estamos edificando en nuestras vidas. Y no creamos que Satanás quiere destruirnos al y se va. Satanás ataca estratégicamente. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra de Dios nos dice que el enemigo está alrededor buscando, y lo compara, hermanos, como un león. ¿Verdad? En este caso, en la naturaleza, el león no es el que caza, la leona caza en manada. Y no cazan al y se va. Ellos se van contra una presa que la ven separada de su manada y tienen una estrategia, hermanos, para atacar. Y así es el enemigo. Pero entonces Pedro no nos dice esto, no sin antes dejar claro algo. Sed sobrios y velad. Contrario, hermanos, a lo que mucho sucede en nuestras vidas, cuando no hay alerta y no estamos velando, cuando llega el ataque del enemigo, hermanos, nos derriba muchas veces, no porque el enemigo sea más fuerte que nosotros, porque la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero lo hace y nos derriba, sino porque usted y yo no estábamos teniendo una vida sobria. No estábamos alertas. Caemos en pecado, batallamos con pecado y vamos y decimos: ay, pastor, ayúdeme. Hasta que le hacen la pregunta: hermano, ¿desde cuándo no lees tu Biblia? Hermano, ¿desde cuándo no vienes a la iglesia? ¿Desde cuándo no has sido fiel
en sus compromisos fiscales. Y nos preguntamos, hermanos, muchas veces por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero no solamente encontramos la oposición del enemigo, Nehemías se encontró con la oposición que quizás fue crucial y quizás fue la que desanimó más al pueblo. Sigamos leyendo el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Noten. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. No solamente, hermanos, vendrá la oposición del enemigo. Veamos siguiente, la oposición de la carne. Quizás, hermanos, esto pudo haber sido el factor más influyente en Jerusalén en cuanto a los judíos queriendo construir, edificar el muro. El versículo 9, hermanos, nos demuestra el deseo y su acción. De repente, hermanos, sucede algo que en ellos lo detuvo. Versículo 9 nos dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y aquí estaban haciendo lo correcto, estaban orando a su Dios y estaban poniéndose estratégicamente, pero algo pasó. El versículo 10 nos describe que muchas veces, lo que muchas veces detiene la obra de Dios en su vida y en la mía, y es nuestra carne. Ellos empezaron a ver, hermanos, que no podían edificar. Ellos empezaron a ver cuán difícil es ese trabajo. Ellos empezaron a ver que había mucho escombro. Hermanos, y ellos no estaban exagerando. Limpiar el escombro quemado de toda una ciudad no era tarea fácil. Y comenzaron a poner sus sentimientos y empezar a ver las dificultades. Hermanos, nuestra carne se debilita. Nuestra carne tiene deseos. Vean lo que dice en Gálatas 5:17. Pero el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, nuestra carne tiene deseos que muchas veces esos deseos carnales van en contra de aquello que Dios nos mandó a hacer. Nos desanima a edificar como deberíamos edificar. Ellos se sentían ya sin fuerzas, cansancio, y eso los hizo pensar que ya no se puede. Los hizo pensar a los judíos que no se puede edificar más. Hermanos, cuando las fuerzas las dejamos de poner en nuestro Señor, hay algo que se apodera de nuestra fuerza. Hermanos, vean en su pantalla. No sabrás qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción. Hermanos, y muchas veces pasa algo y tomamos decisiones de que ahora sí me voy a poner bien, de que ahora sí voy a diezmar, ahora sí, pastor, me voy a poner al corriente, ahora sí voy a echarle ganas con mi familia, ahora sí voy a consagrarme, solo para encontrarnos con un deseo carnal. Y dejamos de poner la mirada en aquello en lo cual Dios nos mandó a hacer. Vean lo que dice la Biblia en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, el andar en la carne nos va a impedir tener visión de lo que Dios quiere para nosotros. El pueblo comenzó a ver el escombro. Empezaron a concluir que simplemente esta obra no se puede hacer. Y en la vida, hermanos, siempre va a haber dos tipos de personas. Las que ven una dificultad en cada oportunidad y las que ven una oportunidad en cada dificultad.
¿Qué persona es usted? Ellos empezaron a quitar su mirada en aquello que Dios les mandó a hacer. Comenzaron a ver lo difícil. Hermanos, estamos transicionando a otro lugar, estamos en este proceso. Ay, no va a faltar aquella persona, aquel hermano. Hermano, y allá está pavimentado. Hermano, y allá hay, ¿cómo están las calles? Y hay cholos. Pero ay, qué lejos. ¿Y cuántas cosas no pudiera hacer Dios por medio de nosotros si nos pusiéramos a verlo de arriba, a ver la foto grande? Hermanos, no solo oposición de la carne y del enemigo vinieron a Nehemías. Vean, hay algo más que se opuso a los que edificaban. Sigamos el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, no decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Vean punto C, oposición del mundo. Lo que acabamos de leer nos describe un grupo de judíos que no eran parte del grupo que estaban construyendo, que estaban edificando. Estos judíos estaban viviendo entre ellos, entre los enemigos. Hermanos, a aquellos que tenían la filosofía de ellos les recordaban hasta 10 veces lo fuerte que eran aparentemente. Y van a venir de cualquier lugar donde vivieran, ellos van a caer encima de ustedes, van a caer sobre ustedes. Hermanos, el mundo trata de decirnos todo lo contrario que Dios ha establecido. El sistema moral de este mundo nos recalca en la cara que simplemente lo que hacemos es ridículo. Pero gracias a Dios que ya tenemos la victoria. Vea lo que dice 1 Juan 2:15. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo muchas veces nos va a hacer sentirnos que lo que hacemos es en vano. Que la prioridad de nosotros es tener dinero, es tener buena vida y gastar todo nuestro deleite en aquello que el mundo nos ofrece. Ese grupo de judíos venía a decirles, miren, no importa dónde se pongan o de dónde vienen, ellos van a caer sobre ustedes. Y muchos de nosotros ya paramos de edificar, porque le hemos hecho tanto caso a este mundo, a sus deseos, y ¿sabe por qué? ¿Y sabe por qué muchas veces anda usted fuera de la voluntad de Dios y nos alejamos de Dios? Porque le hacemos caso al mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, no el que dice estar en la voluntad, el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. Al instante pasa algo que me lleva directo al siguiente punto. No solamente, hermanos, hubo una oposición inevitable. Vea número 2, una causa ferviente. Vean el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hermanos, la actitud de Nehemías nos declara la clase de líder que él era. La oposición va a llegar a nuestras vidas, hermanos, tarde o temprano. Pero notemos la forma en que Nehemías, en que él reaccionó a la oposición. Al momento de decidir lo que Dios quiere que hagamos, la oposición, hermanos, va a llegar tarde o temprano.
Hermanos, y vea, usted va a decidir algo, viene al altar y tomó una decisión, y va a venir la oposición, y alguien va a ganar, la oposición o la decisión, y eso solamente usted lo va a decidir. Pero cuando llegó la oposición, Nehemías, en lugar de ceder, recordó al pueblo la causa por la que edificaban. Vean el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías les hizo recordar la causa por la que ellos se edificaban. Vean, primero, él les recordó las promesas de Dios. Versículo 14 nos dice: no temáis delante de ellos. ¿Acordaos de quién? Del Señor. Hermanos, Judá conocía muy bien las promesas del Señor. Jehová en varias ocasiones, ellos sabían la historia de sus antepasados, cómo Jehová los libró y los sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo, les dio el maná, les dio agua de la roca. Y repetidas ocasiones Jehová su Dios les decía: no temas, porque yo estoy contigo. Vean Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, y nosotros estamos aquí edificando, hermanos, pero no olvidemos que para quién edificamos. No olvidemos, hermanos, por quién luchamos. No olvidemos que sus promesas son grandes, son fieles, son eternas. Y Nehemías les recordó: no temáis, acuérdate del Señor. Pero muchas veces no recordamos sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque no hay un compromiso con este libro. No recordamos lo que la Biblia dice acerca de cuando hay aflicción, porque no hay un compromiso con la palabra de Dios. Todos queremos el cuidado y la protección de Dios, pero no queremos cuidar y proteger nuestro corazón. Porque no hay una causa. Pero ¿qué más recordaron? No solamente recordaron las promesas de Dios. También, vean punto B, recordaron la fidelidad de Dios. Sigamos leyendo el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Hermanos, Nehemías les recuerda a ellos cómo es Dios. Grande y temible. Ese término, hermanos, era bastante conocido entre los judíos, ya que ellos conocían a la perfección que durante toda su historia del pasado, Jehová había hecho maravillas con ellos. Nehemías les recordó la fidelidad de Dios hacia ellos. Hermanos, y cuando no encuentre usted un motivo por el cual seguir edificando, recuerda que Dios es fiel. Recuerde que Dios ha sido fiel con nosotros. Lamentaciones 3:22 y 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Hermanos, ¿y cómo no viviremos para el Señor si Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Y cómo no viviremos para el Señor si Él nos hizo sentar en los lugares celestiales? ¿Cómo no viviremos para el Señor cuando en Él ya tenemos la vida eterna? Acordados del Señor fuerte y temible, dijo Nehemías. Oh, hermanos, pero muchas veces ya no servimos como antes. Ya no hay una pasión como antes. Ya no hay un interés como antes. Ya no hay un entusiasmo como antes, porque se nos olvidó para quién vivimos. Nehemías tuvo que recordarles al pueblo, mira, acuérdate del Señor, no temas. Él es grande y fuerte y temible. No solamente le recordó las promesas de Dios, no solamente le recordó la fidelidad de Dios. Vean punto C. Le recordó las bendiciones de Dios. Sigamos leyendo el versículo 14. Después miré y me levanté, y a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordados del Señor grande y temible. Y luego, ¿qué dice? Y pelead, ¿por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, si hay una causa más por la cual seguir edificando, es por aquellas bendiciones, es por aquellas personas que Dios nos ha puesto. Nos ha dado como hermanos y nos ha dado familias. Pelead por ellos, les dijo Nehemías. Pelead por vuestras casas, pelead por vuestras familias. Y hermanos, quizás ya muchos padres desde hace mucho tiempo, dejaron de influir en la vida de sus hijos, en la vida de sus esposas, porque se les olvidó quién le dio su familia. Muchos de nosotros como hijos dejamos de ser ánimo para nuestros padres y se nos olvida que Dios nos puso en la vida de ellos, hermanos. Y eso me viene a la memoria, gracias a Dios por mis padres, que desde niño me inculcaron a agradar a Dios. Y no sabes qué tan influencia puede ser, hermano, a sus hijos cuando usted es influyente con la palabra de Dios. Oh, hermanos, la Biblia nos dice en Nehemías: pelead por vuestros hermanos. Hermanos, muchos cristianos dejaron de ser influencia a otros hermanos de la iglesia. Muchas veces dejaron, ¿sabe por qué ya no hay influencia? Porque en lugar de influencia, simplemente cuando nos juntamos, siempre hay chismes, siempre hay crítica, siempre hay quejas de lo que le gusta o no le gusta, el desacuerdo que usted tiene, y olvidamos que tenemos un mismo Padre. Vea una vez más 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pablo nos dice que cada vez que nos reunimos, todo lo que hagamos, lo hagamos para ser edificados unos a otros. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se reunió con un hermano, no para chismear, no para criticar, para edificación? Hermanos, y si esta iglesia va a continuar siendo edificada en los siguientes años, necesitamos edificarnos los unos a los otros. No solamente, hermanos, hubo una oposición inevitable, una causa ferviente. Vean último, por favor, número 3. Una confianza evidente. Vean el versículo 15, hermano. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermanos, después que Nehemías les recuerda, está animando al pueblo y pelead por vuestras casas, pelead, acuérdate del Señor. Hermanos, Nehemías no solo tenía una causa, demostró
que él confiaba en su Dios. Y no solamente decía que confiaba, era tanta su confianza que fue evidente a todos los que estaban alrededor. Vean lo que dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios, ¿qué?, había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nehemías demostró una confianza en Dios que inmediato, hermanos, fue evidente, tanto que sus enemigos lo notaron y el pueblo se puso en acción. Hermanos, es que una cosa es decir que confiamos en Dios, otra cosa es demostrar con nuestras acciones que confiemos en Dios. Y notemos cómo es que la confianza se demostró en Dios. Vean punto A, se demuestra en nuestro trabajo. Vean el versículo 16. De aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hermanos, la confianza que el pueblo tenía en Dios los llevó a regresar al trabajo de edificar. Mientras unos trabajaban, otros estaban con espada y lanza, alertas a los enemigos. Hermanos, cuando ellos empezaron a edificar, antes de que todo eso sucediera, ellos ya tenían todos los elementos. Dios les proveyó absolutamente de todos los elementos necesarios para edificar. Dios les equipó con todo lo necesario para que edificaran el muro. Les dio la autoridad del rey Artajerjes, le dio la materia para construir, tenían la mano de obra, los trabajadores, tenían armas para defenderse del enemigo. Hermanos, ellos no se desanimaron porque no tenían recursos. Oh, hermanos, ellos tenían todos los recursos. Pero nada de aquello que Dios les había provisto iba a servir si ellos no ponían por obra el trabajo. Si ellos no ponían por obra todo lo que Dios les dio. El pastor hace unas semanas predicó el tema "Sigue trabajando", lo cual fue de tremenda bendición. Muchos de nosotros, hermanos, necesitamos trabajar en áreas de nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Existen muchos cristianos que de repente caemos en la pereza espiritual y no se esfuerzan por crecer. Hermanos, no hay crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque no hay confianza en Dios. Sencillamente. Vean lo que dice 1 Corintios 15:50. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, es el versículo 58, constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, aquí nos está diciendo Pablo, hermanos, estad firmes y constantes creciendo siempre en la obra del Señor, edificando en la obra del Señor, construyendo en la obra del Señor, sabiendo, ya está dando por hecho, hermanos, que nosotros como cristianos deberíamos tener en cuenta esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿y sabe cuándo es cuando hacemos en vano la obra del Señor? Cuando no usamos los recursos que Dios nos da. Hermanos, Dios nos ha equipado con todo lo necesario para que usted y yo hagamos la obra de Dios. ¿Sabe qué tenemos? Tenemos su autoridad. La Biblia dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, haz la obra de Dios. No solamente tenemos su autoridad, hermanos, tenemos su poder, tenemos el Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo de adorno, porque hace tiempo que no nos hemos llenado del Espíritu Santo. No solamente tenemos su autoridad, su poder, hermanos, tenemos aquellas armas, tenemos la armadura de Dios, descrita en Efesios 6.
Y la pregunta entonces, ¿qué excusa vamos a poner para no trabajar en la obra de Dios? Pero el Señor no solamente, pero ellos no demostraron solamente la confianza en su trabajo. Vean punto B, la confianza se demuestra en nuestra lucha. Ellos no solamente edificaban, trabajaban, había otros que luchaban y estaban alerta. Vea el versículo 18. Porque los que edificaban cada uno tenía en su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de los otros. Hermanos, los judíos que construían sabían exactamente, eso es algo curioso, a pesar de que ellos tenían la confianza en Dios, a pesar de que ellos tenían todos los recursos, sabían exactamente que aunque tenían la protección de Dios, ellos siempre estaban listos y alertas para defender la obra de Dios de los enemigos. Nehemías no puso a todos a descansar porque al fin y al cabo tenemos la protección de Dios. Nehemías no bajó la guardia. Nehemías sabía la realidad. Y la obra es extensa y hay enemigos. Vean 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, ¿y sabe qué es lo triste? Lo triste es que muchos de nosotros ya dejamos de luchar. Lo triste es que desde hace tiempo dejaste de confiar. Desde hace tiempo que no recuerdas por qué causa luchamos. Otros siguen luchando. ¿Sabe qué? Otros cristianos siguen luchando, pero con el oponente equivocado. Piensan que su lucha es contra el pastor. Piensan que su lucha es con el maestro que regaña a su hijo. Piensan que su lucha es con el hermano o la hermana que le cae mal. Y estamos luchando, hermanos, las batallas equivocadas, mientras el enemigo está ganando ventaja suya. Y cuando confiamos verdaderamente en Dios, se demuestra que a pesar de todo el panorama difícil, a pesar de que sí, tenemos a Dios por protección, nosotros no dejamos de luchar. Quisiera que veamos por último, no solamente la confianza se demuestra cuando trabajamos, la confianza se demuestra cuando luchamos, se demuestra en nuestra convicción. Vean el versículo 20 y con esto termino. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, ¿nuestro qué? Nuestro Dios peleará por vosotros. ¿Qué convicción tenía Nehemías? Nehemías da una declaración que demuestra su confianza en una frase que claramente refleja la clase de convicción que Nehemías tenía. Nuestro Dios peleará por vosotros. Las indicaciones serán oír cuando oigan la trompeta. Deben de reunirse, hermanos. La trompeta era una señal importante, la cual declaraba que era la hora de luchar. Y cuando ellos oían ese sonido, significa, es hora de luchar, vamos a la guerra. Mientras unos edificaban, otros luchaban. Hermanos, y recordemos que los que trabajaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Siempre alertas.
Pero hermanos, cuando decimos que confiamos en Dios, nuestra confianza se va a evidenciar en nuestra convicción. Vean lo que dice Hebreos 11:1. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Convicción, como ya lo ha explicado el pastor, es una creencia en base del principio bíblico. Y cuando nosotros tenemos convicciones, tenemos estándares. La pregunta es, ¿cómo anda usted en sus convicciones? ¿Realmente cree lo que la Biblia dice? Entendamos, hermanos, Nehemías entendió que cuando se edifica, la oposición va a ser inevitable. Pero se necesita, hermanos, de una causa ferviente para que su confianza sea evidente. Hermanos, que nosotros como cristianos, hermanos, no paremos de edificar. Sí, va a venir oposición, pero recuerde por quién lucha, por quién edifica. Y que su confianza, hermanos, sea evidente, no solo en sus acciones, sea evidente a quienes le rodean. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das el poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque usted ha hablado en los corazones, Señor. Te ruego, Padre, que sea su Espíritu Santo el que haga la obra.